Bien, como un pequeño desafío, ¿no? Les propongo lo siguiente. Como todos hicieron el trabajo práctico 5 o han estado trabajando con el trabajo práctico 5, les propongo agregar una clase personaje. ¿Sí? Esa clase personaje es van a agregar una clase tesoro, perdón, que es un personaje. Es decir, que la clase tesoro herede de personaje. Obviamente que va a heredar todos sus métodos. El avanzar, el girar y el disparar. Pero en tesoro, esos métodos no van a responder. Es decir, que no le vamos a hacer implementación vacía, podría ser, ¿no? Que ¿Se les fue internet del profe? Puede ser que se haya cortado. Parece que se le habrá cortado. Ah, pensé que era mi internet. no responde. Profe, me parece que su internet le están dando mal. Se cortó internet. Se ve que se cortó internet. Estoy volviendo. Sí, un microcorte. Sí. Ahí está. Van a agregar ustedes una clase play, ¿sí? Que va a tener como atributos un guerrero y un tesoro. Ese tesoro, vieron que como es un personaje, ¿se acuerdan que todos los personajes tenían un nick? Bueno, en el caso del tesoro, la posición y las coordenadas de la posición del tesoro, para sus valores X y Y, van a ser valores al azar entre 0 y 200. ¿Sí? Entonces, un valor al azar para X, ya que cuando se cree el tesoro se cree en una posición al azar dentro del plano, ¿no? Esa clase play va a tener además un método jugar. Ese método jugar va a tener la lógica necesaria, y eso lo van a averiguar ustedes, para mover el guerrero con el teclado. ¿Sí? La idea es que si el guerrero toca el tesoro, ese personaje, o sea, el guerrero, incrementará la energía en 1000 unidades. ¿Cuándo finaliza el juego? El juego finaliza cuando el personaje encuentra el tesoro o el personaje ejecutó 30 o más veces su comportamiento de avanzar. ¿Sí? Luego, lo que van a hacer es, desde el main, van a hacer funcionar ese juego. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Agregan una clase tesoro, redefinirán los métodos avanzar, girar y disparar para que no hagan nada, van a agregar al proyecto una clase play, esa clase play va a tener como atributos un guerrero y un tesoro, además de un método jugar. Desde el método jugar, lo que van a hacer es poder mover el guerrero, y cuando el guerrero toca al personaje, toca al tesoro, el guerrero incrementa su energía en 1000 unidades. ¿Sí? No tienen que tocar nada de las clases anteriores. Ese es el gran desafío. ¿Sí? Las clases personaje, guerrero, ¿sí? Ustedes ya crearon con el comportamiento que tienen sus métodos, no se modifican. Agregan desde lo que les piden en adelante. ¿Sí? Las demás clases, hagan de cuenta de que no las crearon ustedes y no las pueden modificar. Ustedes, con lo que ya tienen que lograr que esto funcione. ¿Sí? Yo les voy a pasar por el chat el enunciado, no sé si alguno hizo captura. Profe, ¿el guerrero no se cambia? El guerrero no se cambia. El guerrero sigue funcionando como funcionaba, el personaje sigue funcionando como funcionaba. ¿Ah? Perfecto. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahora es... Perfecto. Bueno, acá tenemos nuestra clase tesoro, ¿sí? La clase tesoro es un personaje, él hizo que heredara de personaje, genial. Como tesoro, el personaje tiene un constructor, se vieron obligados,
¿sí? Armar el constructor de todo que reciba la ubicación, que es un position, y un string, que es el alias, ¿no? Que va a tener este personaje. Y se lo pasa al padre, ¿sí? Bueno, esa modificación tuvieron que hacer, nada más. Luego, la idea era que los métodos, sí, ahí la vuelvo a pasar de nuevo a la asistencia, los métodos avanzar y disparar no hicieran nada, ¿sí? Los métodos avanzar y disparar no hicieran nada. Entonces, ¿qué hicieron? Los redefinieron, ¿sí? Los sobreescribieron sin implementación, ¿estamos? Puede que alguno de ustedes a lo mejor ahí pusieron un console write line poniendo no hago nada, por ejemplo, no avanzo o no disparo, ¿no? Ahora, con respecto al girar, ¿sí? Para volver a redefinir el método girar, ¿qué sucede? Tendría que haber sido definido en personaje como virtual, ¿sí? Y nosotros no lo hicimos como virtual a ese método en personaje. Fíjate, por favor, Gabriel, ahí en personaje. Fíjate que el método girar no lo hicimos como virtual. ¿Estamos? Entonces, no lo vamos a redefinir, no lo vamos a sobreescribir en tesoro, ¿sí? Es decir, lo vamos a dejar como lo heredamos del padre. Total, de todas formas, por más que gire, digamos al tesoro, no le vamos a cambiar la posición, ¿sí? El girar solamente cambia la orientación, pero no cambia la posición del tesoro. Entonces, en tesoro, ahí cuando yo tengo un pequeño delay, por eso voy esperando, le vamos a sacar el girar, ¿sí? Es decir, lo va a heredar como en el padre, pero no lo vamos, como personaje, pero no lo vamos a redefinir, ¿sí? Perfecto. Si alguien lo puso, déjelo, no hay problema, pero era para informar eso, ¿no? Que yo solamente puedo override, puedo sobreescribir los métodos que en la clase padre sean virtuales. Bien, vamos entonces a la clase play. La clase play debería tener como atributos, ¿sí? Debería tener como atributos por lo menos un guerrero y un tesoro, ¿sí? Y la idea es que el constructor de play reciba por parámetro un guerrero, o sea, inicialice ese atributo guerrero, inicialice el tesoro. Ellos decidieron, este grupo decidió que play reciba desde afuera, ¿sí? Desde el main, el guerrero y el tesoro. Otro grupo lo que hizo fue, en el mismo constructor, recibir el guerrero, pero al tesoro lo inicializaron adentro, ¿sí? Algo que hicieron ellos fue directamente, ni bien se instancia play, llamar al método jugar, ¿sí? Eso también puede ser válido, que ni bien uno haga un new de play, ya llame a jugar y ya empiece el juego, ¿sí? Eso va a cambiar en la forma en lo que lo llame yo después desde el programa. ¿Qué hace el jugar? El jugar lo que hace es lo siguiente. Él va a repetir o 30 veces o hasta que la posición del tesoro coincida con el jugador, ¿sí? Entonces ellos usaron un while y usaron una variable contadora, veces. Esa variable contadora podría haber sido inicializada acá en jugar, no era necesario que la pusieran como atributo, ¿sí? Fíjate, yo para que vean lo mismo, si la pusiste como atributo no hay drama, pero tranquilamente a estas dos variables, esas, jugar y veces, tecla y veces, podrían haber sido variables locales al método jugar. Ahí. Obviamente que no le voy a poner privado porque no puedo usar la palabra private dentro de un método. Eso, podrían haber sido variables locales a ese método. Obviamente le sacamos la palabrita private, ¿sí? Ese modificador no lo puedo usar dentro de un método, ¿sí? Bien, inicializarla, ya que está a veces, las variables locales tienen que estar inicializadas para que las podamos usar. A veces inicializarla en 0, cuando son atributos inicializan con sus valores por defecto. Y a tecla inicializarla en null, por ejemplo.
o con comillas. Si es null, la palabra null sola. Fíjate que te lo voy a tomar con minúscula. Null en minúscula. Perfecto. Entonces, como son variables que voy a usar dentro de jugar, las puedo declarar tranquilamente acá. ¿Qué hace él dentro del while? Él chequea, ¿sí?, si ese contador veces es menor a 30. Que mientras el contador veces sea menor a 30, iterando. ¿Qué hace en cada iteración? Va chequeando si la posición del guerrero, ¿sí?, si la posición del guerrero en sus valores X e Y no coinciden con el tesoro, si no coinciden con el tesoro, él le pide al usuario, puede que ustedes, grupo 2 o grupo 3, hayan encarado la lógica de manera diferente y le funciona, ¿sí?, no hay problema, ¿sí? Él lo encaró de esta manera, que si no coincide, le pide al usuario que ingrese algo por teclado, que ingrese un carácter por teclado, W, A, S o D. Y tiene una serie de else o el if dentro de este if mayor que se van a ejecutar si no coinciden las posiciones del guerrero con la del tesoro, ¿no? Entonces pide al usuario que ingrese un carácter. Si es una W, él dice, bueno, incremento a veces, porque ya lo voy a hacer avanzar, y me voy a asegurar de que si pulsó W, el personaje mire para el norte. Podría haber encarado la lógica de esta manera: hacer que el guerrero gire hasta que quede mirando al norte, pero me acordé, perdón, grupo 3, pero me acordé que en guerrero tiene la propiedad de orientación, ¿sí? Vieron que ustedes le hicieron un set a orientación. Entonces directamente digo, bueno, si está mirando, si el usuario pulsó la W, es decir, quiero que el personaje se mueva hacia adelante, lo que voy a hacer es que la orientación cambie a norte. ¿Bien? Directamente le seteo la propiedad de orientación. Y le digo avanzar. Y ellos, como guía, muestran tanto la posición, las coordenadas X, Y, tanto del guerrero como del tesoro, ¿sí? Y así sucesivamente. En los otros if, va chequeando si pulsó la letra S, significa que también va a avanzar, entonces incrementa el veces, se asegura que el personaje esté mirando hacia el sur y lo hace avanzar, mostrando también sus posiciones. ¿Cómo estos datos se repiten? Esto lo podría haber puesto una sola vez fuera de los if, dentro del while, ¿no? Podría haberlo puesto una sola vez. Ahora, los console write line, ¿no? Para no hacerlo en cada uno de ellos. Ahora, si pulsó la D, significa que el personaje va a girar, necesito que mire al este, entonces él, si pulsó la D sería para el este, ¿no? Para la derecha. Sí, sí. Entonces tendría que estar mirando, la orientación cambiaría al este. Eso, están cambiados. Si es la D, para el este, y si es la A, para el oeste. Exactamente. Ahí está. Y hace exactamente lo mismo. Ahora, fíjense abajo, a este else entra, este else es grande que él puso, en el que chequea si las coordenadas no coinciden. O sea que a este else va a entrar si las coordenadas coinciden, porque él arriba en el if las negaba. Entonces, si las coordenadas coinciden, entra este else, ¿y qué hace él? Dice que encontró el tesoro, al guerrero le incrementa la energía a 1000, ¿sí? Al guerrero le incrementa la energía a 1000, y para poder salir del while, ¿qué hace? A veces lo setea en 30, ¿sí? Podría haber puesto también un break ahí, pero dijimos, bueno, ya que pusiste un while, cambiale el estado de la variable que usa el while para chequear que está iterando, para que siga iterando, al valor que lo haría falso, ¿no? ¿Ah? Y ese sería el jugar. Lo que él muestra en cada iteración también es cuántas veces, para un control interno, ¿no? Para un control cuántas veces está iterando, ¿sí? Cuántas veces lo hizo avanzar.
¿Cuántas veces lo hizo avanzar? Mostrarles en el main cómo lo tuviste que usar. Desde program, por favor. ¿Quiere que ejecute el código, profe? No. Ahí vamos a ver. Fíjense él en program lo que hace. Él en program lo que hace es, acá el desafío, él genera, para crear un play, ¿sí? Él necesita pasarle de afuera un guerrero y el tesoro, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Para crear tanto un guerrero como un tesoro, son personajes, entonces necesita una posición. Pero la posición para el guerrero tiene que ser al azar, ¿sí? Entonces, él genera acá, construye un objeto random, y ese random genera valores al azar, tanto para el guerrero como para el personaje, perdón, para el guerrero, las coordenadas X, Y, para el tesoro, perdón. Luego lo que hace es, con esas coordenadas, genera un position para el tesoro, en donde el valor X es el random que generó, y el valor Y, la coordenada Y, es el valor que generó, y construye un tesoro. Hace un new de tesoro, le pasa a esa posición y le pone un nick, ¿sí? Tesoro le puso. Y bueno, un detalle que él muestra la posición en el centro del tesoro. Luego, para el guerrero, él crea literalmente una posición en la que él quiso, 300, 150, en la que él quiso, construyó el guerrero, ¿sí? Y luego lo que hizo fue crear un objeto de tipo play. Como el constructor de play que creó, como el constructor de la clase play que él diseñó, espera desde afuera el guerrero y el tesoro, se los pasa esos dos parámetros. ¿Está? Y desde el constructor de play, él llamaba al método jugar, por eso él no hizo después play.jugar, ¿sí? Directamente el mismo constructor llamaba al método, en el constructor de play, llamaba al método jugar, ¿sí? Él lo hizo ahí, directamente. ¿Estamos? Esa es otra Profe, forma. una consulta. Sí, En guerrero.ubicación.x o .y funciona como un valor de int, porque claro, yo quería hacer que cuando llegue al valor menos cero, no sé, por ejemplo, menos 10x, como menos 10x no es un valor, digamos, en coordenadas que digamos que funciona en un juego, quería hacer que se sí, resetee a 200, por poner un ejemplo, como está un bien, plano 200 por claro. 200, Sí, sí, pero sí, me sí, daba podés. error, no sé por qué. Me Bueno, daba error. porque eh, Lo quería no, setear, digamos, a ese valor. tranquilamente debería dejar. Sí, tranquilamente debería dejar. A ver, salvo que vos les hayas hecho solamente el get nada más a X y a Y. ¿Se entiende? En position, fíjate de que tengas la propiedad, lo tengas el set también. Claro, porque me decía como que no tenía un valor que pueda ser variable. Decía, no puede ser variable en personaje punto ubicación. Eso es lo que decía. No puede ser una variable. No funciona como variable, decía. No sé por qué. Acordate que para solucionar ese problema nosotros lo que hicimos en personaje, a ubicación lo pusimos como protegido. Me voy a fijar qué onda. Así se lo puedo cambiar ¿Sí? al valor. Sí, sí, sí. Ponerlo como protegido. Y asegúrate, fíjate, mira, a ver, mira, Gaby, fíjate esto. Andate primero a posición, por favor. Fíjate que él en posición tiene tanto las propiedades get y set, tanto de X como de Y. ¿Ves? Tiene el get y set tanto de X como de Y. ¿Vamos? Y ahora fíjate en personaje, Gabriel, fíjate que en personaje pusimos a esos atributos, ubicación, lo pusimos como protegido. ¿Sí? Lo pusimos como protegido.
¿tá? Y fíjate que ahí en Play, lo que él dice, a ver, es esto. Ahí en Play, a ver, vamos a ver si es cierto, en qué problema podemos tener. Porque por ahí el problema es que, capaz que para poder cambiarle... No, pero deberíamos poder ver. Lo que él dice es, dentro del jugar, dice, yo puse un if para chequearte que el personaje no se me vaya. ¿Sí? Entonces, él dice, bueno, supongamos que estas son las coordenadas. Este es el plano, ¿no? Y si el personaje que estoy moviendo se me va a -10, por ejemplo, en X, yo quiero que vuelva, no sé, a 0, o al valor que tenía originalmente. Entonces, él dice, yo en una línea hice esto. Supongamos que quiere volverle a valor a 0 a X. A ver, vamos a parate ahí en la línea 40 y 40, por ejemplo, vamos a poner cualquier cosa. Porque no tiene sentido lo que vamos a poner, pero es para mostrar eso. Ahí supongamos que yo al guerrero le quiero setear el valor de X a 0, por ejemplo, porque se fue del límite de la pantalla. Entonces eso debería ser guerrero 1, punto ubicación, punto X, igual a 0, por ejemplo, punto y coma. Claro, ahí ¿Qué funciona. dice? No sé, ¿qué dice? No se puede modificar el valor de Ah, personaje de ubicación claro, porque no es variable. ese problema tenía. Ese problema, Está bien. exactamente. Entonces, ¿por qué me está haciendo esto? Y porque como yo pretendo desde afuera cambiar el estado de X y de ese objeto, a ver, si yo lo pongo a posición como clase, soluciono todo el problema. Pero a ver, habría que ver cómo le podemos encontrar la vuelta. A ver, en personaje de nuevo, veamos algo, a ver. Él tiene también el dice de posición, retome la ubicación. Mira, hace una cosa, fíjate en Play, ¿qué pasa? Vamos a Play, si bien digo, a Play de nuevo. Viste como tenés a ubicación también como protegido, sería visible dentro de este mismo namespace, ponerle en Guerrero 1 la ubicación en minúscula. En Play, estamos probando algo, ¿no? Ahí, ubicación en minúscula, para acceder directamente al atributo. En la línea 40. ¿Quiere que cree una nueva variable? No. Ahí en la línea 40, ponele ubicación en minúscula. En la línea 40, ¿dónde estabas parado? En la línea 40, ponele ubicación en minúscula. Y te hace Listo, exactamente lo dice, mismo. no es accesible debido a su nivel de protección. Está bien. Es protegido. Ubicación es protegido en Guerrero. A ver. Quiero ver el proyecto acá al costado. ¿Están todos en el mismo paquete? Play, el namespace de Play es el mismo que tiene Guerrero, ¿no? A ver, más arriba. Este P5, y este es el mismo que tiene Guerrero y que tiene personaje. Está bien. Está bien. Claro, encima se puede, o sea, cuando van poniendo los métodos en el play, lógicamente la ubicación se cambia. Por ejemplo, no sé, en la línea 48, Guerrero punto avanzar. Claro, La si no ubicación sabes cambia. ese control, lo deberíamos hacer, ¿sabes qué? En lugar de play, lo deberíamos haber hecho, ¿sabes en dónde? En el avanzar. ¿Sí? ¿Viste? En el avanzar Claro, de yo pensaba hacer eso. personaje. Yo pensaba En hacer el eso. O personaje sea, de Guerrero cuando, vamos a tener que hacer ese. claro, cuando sea menor a 0, pasar como al otro lado del mapa, digamos. Pensaba hacerlo Exactamente. así, Sí, para que funcione. hacelo en el de Guerrero. Mira, hace una cosa. Fíjate ahí, Gabriel, en Position, ponele class en lugar de struct. Manejalo como una clase. ¿Sí? Ahora, fíjate en Play,
ubicación en mayúscula, en la línea 40. Ves que no tendría problema si lo manejo como una clase. Acordate que un struct es parecido a una clase, pero la forma en cómo lo maneja la memoria es diferente, ¿sí? Si posición fuese una clase no tendría ningún drama. Ahora, como lo voy a manejar como struct, ¿sí? No lo podría manipular directamente en Guerrero, en personaje. Ah, es verdad. En personaje directo, en personaje, No, el padre, no, digamos. creo que en Guerrero, porque estamos utilizando Guerrero. No O tenemos que importa, pero utilizar el personaje. claro, pero que el control lo haga, claro, lo vas a necesitar hacer en los dos, tanto en personaje, Claro. ¿sí? En personaje y en... Claro, porque Guerrero utiliza el caballo. Y Pero Guerrero el si lo puedas personaje no. reutilizar. Exactamente. ¿Sí? Volvelo, Dale. Gaby, como struct, por favor, ahí. Y sacá la línea 40, esa que pusimos ahí para probar. Ahí quedó. Los que vean el video me van a insultar. Confundimos más. Eso, volvete, eso, sacaste la línea 40 y en position, volvelo a struct. Exactamente. Eso, no dije nada. Genial. Bien, me gustaría que alguien del grupo 3 muestre, ¿sí? Cómo hizo Tesoro, ¿sí? Yo te saco de compartir Gabriel, después muestran, quiere mostrar Gabriel cómo lo hizo funcionar, está muy bueno. A ver, alguien del grupo 3, ya vamos cerrando, ya en un ratito cerramos. Comparto, profe. Como usted quiera, Ulises, por favor. Ahí, para que vean cómo hicieron los chicos Tesoro, fíjense que lo hicieron de la misma manera, también hereda de personaje, tiene el constructor, y play, ese quería ver, play. Ustedes lo encararon de forma diferente. Creo que el grupo 2 también. El constructor de play, fíjense, él en play tiene dos atributos, guerrero y tesoro, ¿sí? El constructor de play solo recibe desde afuera el guerrero. Y ellos por dentro lo que hacen es, inicializan el guerrero, y en el constructor de play generan las coordenadas X y al azar, ¿sí? Crean un position e inicializan el tesoro, ¿sí? Crean un tesoro. Es decir, que desde afuera, cuando alguien haga un new de play, ¿sí? Va a tener que pasarle el guerrero solamente a play, y es play quien construye el tesoro. ¿Estamos? Y después, bueno, tienen el método play, que ellos lo estaban terminando, haciendo algunos retoques ahí, estaban en eso. ¿Sí? Acá lo que les estaría faltando es que cada vez que el usuario le diga, haga un avanzar, no, ahí ya lo hacen con un for, y cuando coinciden las coordenadas, fíjense que le hizo un for a 30, y cuando coinciden las coordenadas, setea aquí y sale del for. ¿Sí? Sale del for. Y desde program, para poderlo utilizar, nada, directamente crean la posición del guerrero, crean un guerrero, crean un play, le pasan al guerrero y directamente le dicen al guerrero jugar. ¿Sí? Ahí en términos generales sería algo así. ¿Está? Ahí yo te saco de compartir, Ulises. ¿Sí? Y el grupo 2, ¿quieren compartir para que ya veamos un poquito lo que hicieron ustedes? Todos usaron un poquito de cada cosa. Profe, probando el código, lo único que tengo que aclarar es que no pusimos un break en el if, entonces si le decimos norte va a ir 30 veces hacia el norte. Pero Bueno. Vamos a ver arriba, mostrame el constructor de play. Arriba, eco. Bueno, ustedes también hicieron lo mismo que el grupo 1, ¿sí? Play atributos, guerrero y tesoro,
Cuando se construye un play, le pasan desde afuera el guerrero y el tesoro, ¿sí? Y bueno, después tienen ahí el método jugar que están analizando, ¿sí? Ahí yo no los entretengo para que ustedes vayan trabajando, ¿no? Bien. También lo hicieron con un for. ¿Y por qué el for? ¿Por qué el for se va a recorrer de acuerdo a la cantidad de palabras? Acá, en lectura, la idea es que el usuario ingrese una sola letra. ¿Sí? De esa forma, ustedes esperan que el usuario ponga todos los movimientos de una sola vez, ¿se entiende? ¿Y vos qué hacés generalmente? No ponés todos los movimientos de una sola vez y largás a ver qué hace. La idea era que mientras el usuario vaya pulsando, se vaya moviendo, y de paso vos vas viendo si te vas acercando o no al tesoro. Por lo menos las primeras veces para ver... ¿Sí? ¿Se entiende? Se entiende. ¿Sí? Entonces, vos evaluás directamente, hacé de cuenta que el usuario va a ingresar no todos los movimientos de una sola vez en lectura, va a ingresar de a uno. ¿Sí? Entonces ahí cuando usted no lo manejes como un arreglo, ¿sí? ¿Se entiende? No lo manejes, exactamente. No lo manejes ahí como un arreglo, y directamente cuando usted compara lectura con la letra, como sin el corchete. Lo corregimos ahí en ese y después vos te das cuenta. Ahí sin la corchete, sin eco. Lectura. Y como lectura es un string, lo comparás acá con comillas dobles ahí. Eco. ¿Sí? Entonces dice, si pulsa una W minúscula, ¿sí? La orientación del personaje es tanto, lo va a avanzar. ¿Sí? ¿Está? Y él hizo una implementación cambiándole el estado del avanzar o chequeando el girar. ¿Sí? Pero viste que te lleva directamente, Teo, por eso yo decía grupo 3, no, grupo 2 me va a estar, que le cambies el estado de la orientación directamente como hiciste en el primer if. Que si elige norte, si la orientación es norte, no lo hiciste. Ves que si pulsa la W, directamente como hicieron los chicos, al personaje cambiarle la orientación a norte directamente, para no hacerlo girar, ¿sí? Como ya tenemos que el personaje tiene la propiedad norte, se lo setea directamente. Ok. ¿Sí? Se lo setea. Bueno, chicos, ahí saco de compartir. Tienen para analizar y probar, ¿sí? Entretenerse un poco. El lunes de la semana que viene entran, vamos ahí nomás en un ratito, se activa el examen y rinden. ¿Sí? Muy sencillo, o sea, que no creo que una hora y media hacerlo. Son preguntas que se van a generar al azar. Entonces, es muy probable que a cada miembro, a cada grupo, a cada persona le toquen preguntas diferentes. No solamente en el orden diferente, sino que preguntas diferentes también. Así que por allí... Profe, a las 9. A las 9. Traten de ser puntuales, sobre todo por respeto a los chicos que trabajan, que por ahí piden el día para rendir, entonces así se activa y prometo estar yo también ahí, puntual.